Son las 8 de la noche en punto, hora de El Salvador. Muchas gracias por su sintonía. Vamos a comenzar con una información en desarrollo. Estados Unidos ha lanzado unos 60 misiles de crucero sobre las instalaciones militares sirias, esto como represalia por el ataque químico del martes en el que murieron unas 80 personas y que Washington, por cierto, atribuye al régimen de Damasco. El asalto sin previo aviso supone el primer ataque directo de Estados Unidos al régimen de Bashar al-Assad en los 6 años de guerra civil siria y también mete de lleno a la primera potencia mundial en el polvorín sirio. Así es, Roxana, y recordemos que Donald Trump aseguró el miércoles que su actitud sobre Bashar al-Assad ha cambiado mucho después de este ataque químico del martes en el norte de Siria y que para él había cruzado muchísimas líneas. Fue como una alusión a la promesa de Barack Obama, que aseguró que el uso de armas químicas por parte del régimen de Damasco sería una línea roja que le llevaría a intervenir militarmente contra las fuerzas de Bashar al-Assad. Por cierto, en una breve declaración a la prensa desde Florida, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el bombardeo responde, y cito, al interés vital de seguridad nacional de Estados Unidos. Y los misiles golpearon aviones, instalaciones aéreas y de suministro de gasolina. Para más detalles, más adelante nos vamos a enlazar con la periodista Celia Mendoza de La Voz de América. Gracias por continuar con nosotros. Buenas noches, es un gusto poder informarle durante toda esta hora de información. Soy Ana Yancy Clavel. Y yo soy Roxana Webb y vamos ahora con los titulares. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Iba al gimnasio, nadaba, jugaba fútbol, o sea, lo que todo joven, ¿verdad? Estudiaba en universidad, yo había egresado de Administración de Empresas, énfasis bilingüe, y ya estaba porque le entregaran el título, ¿verdad? Familiares velan los restos del joven motociclista asesinado por un sujeto que tenía 4 días de salir de la cárcel. La víctima pedía una dirección al momento del ataque. Tenemos la historia. Conozca el balance final de ilícitos encontrados en el penal de Ciudad Barrios, una de las cárceles en estado de emergencia y que según las autoridades ha funcionado como uno de los centros de operaciones de grupos criminales. Tenemos información en vivo desde la Asamblea Legislativa, desde donde le contamos si se logró la aprobación de $70 millones en bonos para que el gobierno pague pensiones. Acusados de pertenecer al cartel de Texas permanecieron en la cárcel, pero hoy están libres y piden que el Estado los indemnice por prisión injusta. Unidades del transporte colectivo se ven involucrados en más accidentes de tránsito. Los usuarios volvieron a sufrir las consecuencias. Despacito, agacha la cabecita. Miles de venezolanos marcharon desde diversos puntos de la capital para exigir la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En estos momentos saludamos a nuestros compañeros Inmar Batres hasta la Asamblea Legislativa y Antonio Valladares hasta nuestra sala de redacción. Vamos a iniciar precisamente contigo, Antonio, que has dado cobertura o seguimiento al caso de un joven empresario asesinado. Cuéntanos de esta lamentable noticia. Así es, muy buenas noches, compañeras en el estudio, amigos que se informan a través de Noticiero Hechos. El pasado 4 de abril, 3 presuntos miembros de una estructura criminal hirieron de muerte a un joven en la colonia Miramonte. Nosotros le dimos seguimiento a este caso que sin duda pues ha creado indignación entre los salvadoreños. Veamos a continuación los detalles. El corazón de una madre no se equivoca. Cuando vi la noticia yo dije, mi hijo fue... La madre de Adonai sabía que las cosas no estaban bien. Su hijo salió de su empresa para atender a un cliente el martes por la tarde. Sobre la calle Colima, en la colonia Miramonte, pidió ayuda a un desconocido, sin imaginar lo que sucedería. Empecé a llamar al celular y nadie me contestaba. Cuando me contestaron los policías. A bordo de su motocicleta recorría a diario las calles de San Salvador. Ese día se detuvo a preguntar una dirección, pero lo asesinaron. Es que por ahí está la empresa de mi hermano, ahí está el negocio de él, entonces él se regresó porque olvidó el bolsón. Y cuando le preguntó la dirección, dije que le sacó el arma y le dijo, dame la moto, le dijo así, dame la moto. Entonces él se forcejeó con él y le dio los disparos aquí en el tórax. Adonai Cardona murió en el hospital. Era un joven emprendedor quien desde hace 5 años fundó una empresa de publicidad.
Ahora engrosa la lista de los más de 900 homicidios que se registran en lo que va de 2017. Las autoridades hablan de reducciones en todos los tipos de delitos, pero Adonai no era pandillero ni delincuente, era un trabajador y se congregaba en el Tabernáculo de Avivamiento Internacional. Él creó su empresa. Nosotros siempre nos enfocábamos en salir adelante y esas eran siempre nuestras conversaciones, ¿no? El asesino de este joven, dice la policía, es él. No sé de qué me acusa, yo solo pasando yo. Héctor Chacón, capturado en flagrancia, quien recuperó su libertad el 31 de marzo tras cumplir una pena en prisión por el delito de amenazas. La policía reaccionó inmediatamente, lo acorralaron, hubo un intercambio de disparos en ese momento y fue así como se logró la captura del sujeto. Ahora Héctor Chacón podría pasar otros 40 años en prisión por el delito de homicidio agravado. Él será llevado al juzgado de paz de San Salvador este viernes junto a otro supuesto autor del homicidio para iniciar el proceso judicial en su contra. Y la policía continúa en la búsqueda de otro supuesto implicado. Mientras familiares le dan el último adiós a Adonai Cardona y piden justicia para que se esclarezca su caso. Y bien, esas son parte de los detalles sobre este caso de Adonai, un joven emprendedor. Se espera, según las autoridades, que en los próximos días se pueda dar la captura del tercer implicado en este homicidio. Es esta la información que les tenemos por el momento, amigos televidentes y compañeras en el estudio. Con esto retorno a las señales principales. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio, por tu informe. Buenas noches. Qué terrible noticia. Y las autoridades de seguridad revelaron más detalles de la requisa que se realizó durante 2 semanas en el penal de Ciudad Barrios y que dejó como resultado el hallazgo de 1.500 objetos ilícitos. A pesar de estar bajo las medidas extraordinarias, en el penal de Ciudad Barrios las autoridades encontraron abundantes objetos ilícitos tras una requisa que duró 14 días. Después de la explosión de una granada en el sector 1 el pasado 24 de marzo. Entre lo localizado se encuentran 5 armas de fuego, una granada y $19.000 en efectivo. 165 teléfonos, 369 chips, 2 tablets, 62 baterías para esos teléfonos, 60 cargadores. Según las investigaciones, este lugar se convirtió en el centro de operaciones de una de las pandillas, como resultado de la tregua de 2012. Todo el personal de Ciudad Barrios se encuentra bajo investigaciones. 46 personas, agentes y custodios, que están en un proceso de investigación administrativa, pero que además las investigaciones que está iniciando la Fiscalía. Consideramos que muchos de estos objetos que fueron encontrados en este trabajo pudiesen ser de tal antigüedad como lo hemos expuesto. Esto también obligó a la agilización de las obras de construcción de sectores 1 y 2, donde permanecen 1.200 privados de libertad. La inversión es de $800.000. Tiene como objetivo transformar el sistema a lo que ustedes ya pudieron constatar. Un sistema, en primer lugar, seguro, pero también humano, que ofrezca condiciones dignas a las personas privadas de libertad. Al culminar las obras en los 2 primeros sectores, se continuará con el 3 y el 4, siempre del penal de Ciudad Barrios. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández. Y fue el pasado 24 de marzo que inició esta requisa en el penal de Ciudad Barrios en San Miguel, tras la explosión de un artefacto en el recinto. Según las autoridades fiscales, son más de 1.500 ilícitos los decomisados, entre estos $19.129 en efectivo, 183 celulares, 505 chips de teléfono, 49 cargadores para celular, 59 cargadores hechizos, 74 baterías para celular, 35 Bluetooth, 28 cables USB, una tablet, 5 armas de fuego, una granada, 287 cartuchos, 61 cuchillos, 11 punzones, 24 corbos artesanales, 13 cepillos de carpintería, 24 rollos de alambre de cobre, 2 barrotes de hierro, 8 formones, además de 36 porciones de marihuana y 29 manuscritos en los que, según las autoridades, a través de un lenguaje propio de la pandilla, se daban instrucciones o información sobre hechos delictivos.
Y la Fiscalía General continúa con los allanamientos en diversos inmuebles vinculados al caso del empresario José Adán Salazar, detenido el martes junto a 3 personas más vinculadas al delito de lavado de dinero. Entre las propiedades allanadas figura una lujosa vivienda de Wilfredo Guerra, presidente de la empresa Gumarsal e hijo del alcalde de Metapán. Ambos, por cierto, están prófugos. Esta casa de montaña está ubicada en Los Naranjos, Sonsonate, en una vieja finca cafetalera. Además, en el oriente del país ha sido allanado el Hotel Sevilla, ubicado en las afueras de la ciudad de Usulután. Son al menos 69 allanamientos, 43 registrados bajo lavado de dinero y 26 de forma directa con fines de extinción de dominio. Y según el director de Migración y Extranjería, no tienen registro de salida del alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa. Aseguró que se reforzó la vigilancia en las fronteras y los llamados puntos ciegos desde el día de la captura de José Adán Salazar y el resto de personas. Sostiene que si los otros 5 implicados que están prófugos intentan salir del país inmediatamente, serán puestos a la orden de la Policía Nacional Civil. Al momento de que la policía y la fiscalía hacen esta operación para capturar a los involucrados en el caso de lavado de dinero, nos envían a nosotros la restricción migratoria para cerrar las fronteras a todos los implicados, de tal manera que desde ese momento pues ellos no pueden salir del país. Bueno, los puntos ciegos están siendo cuidados por el Ejército y por la Policía Nacional Civil, y en estos días de temporada de vacaciones se refuerza ese control, y ahora pues mucho más con estas órdenes de captura que están pendientes. Y las siguientes imágenes corresponden a las 5 personas que están prófugas: Juan Umaña Samayoa, alcalde de Metapán; José Adán Salazar Umaña Martínez, hijo de Salazar Umaña, así como también Wilfredo Guerra Umaña, hijo del alcalde de Metapán; Miriam Aide Umaña, esposa del alcalde de Metapán; y Tránsito Ruth Mira de Guerra, esposa de Wilfredo Guerra. Y mañana se vence el plazo para que la Fiscalía General presente el requerimiento en contra de José Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo, y 3 familiares detenidos acusados de lavado de $215 millones por medio de empresas fantasma. Según la Fiscalía, serían más de 100 sociedades las relacionadas para cometer ilícitos. Hace 4 años, la Fiscalía General de la República y la policía celebraban la captura de varias personas acusadas de integrar un cartel que movía cantidades sorprendentes de droga en el país. Al pasar el tiempo, no se dijo más de esa operación. Resulta que la mayoría de señalados han quedado libres y pedirán que el Estado los indemnice por prisión injusta. El periodista Julio Guevara con el informe. Nos presentaron como si fuéramos unos altos capos, como si fuéramos altos delincuentes. Nosotros fuimos una fachada, fuimos una novela. La mente de este hombre recuerda la madrugada del 11 de septiembre de 2013. Fue capturado junto a más de 20 personas en un operativo llamado Escorpión. Tenemos evidencia documental, evidencia pericial y evidencia testimonial de la forma de cómo venía operando este grupo. El procedimiento se realizó en diversos municipios de la zona occidental. En ese momento, las autoridades dijeron que se trataba de un duro golpe contra el cártel de Texas, grupo acusado de mover grandes cantidades de droga. Los señalados fueron enviados a prisión. Algunos los catalogaron de alta peligrosidad al punto que su encierro fue en el penal de máxima seguridad. Fue el infierno, estar ahí en el infierno sin poder ver a la familia, sin poder ni siquiera hablar con los abogados. Es un infierno estar en Zacatrás. Mediáticamente de ese procedimiento no se supo más hasta ahora, que 2 de los capturados en ese entonces revelan que fueron dejados en libertad porque un juez determinó que eran inocentes. La verdad se vino a descubrir, pero ¿por qué hasta ahora? Porque el ex fiscal anterior, Luis Martínez, que está detenido, él engavetó las cosas. Y entonces hoy vienen a descubrir que nosotros no éramos los que tenían que agarrar a otro. Pero ¿por qué lo hicieron? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué realmente taparon este tamal? Con documentos en mano, este hombre que en 2013 figuraba en fichas policiales muestra el fallo del juez.
La fiscalía los incriminó presentando llamadas filtradas que algunos de los acusados mantuvieron con Roberto El Burro Herrera, también vinculado a una organización criminal. Sin embargo, en los tribunales las pruebas del Ministerio Público no fueron suficientes para determinar delitos relacionados al narcotráfico. Eran llamadas que al final el juez dijo que no tenían nada que ver con ningún acto delincuencial, que se enfocaban más que todo al rubro de los negocios de la ganadería y agricultura, de alquiler de tractores, de compra de semen, de venta de minerales, de compra de concentrado. Y algo muy interesante que quiero denunciar públicamente y que tenga valor suficiente y moral, fue el exministro Ricardo Perdomo haciendo señalamientos que había agarrado un cartel de Texas. Y no se encontró nada, yo no vi nada. La mayoría de detenidos permaneció en prisión 2 años y medio. Este documento finaliza con una veintena de firmas. Es una demanda que presentarán en los próximos días contra el Estado por prisión injusta. Que investigue a la gente que hicieron este caso, ya que ellos montaron un caso. Él mismo sabe que el caso del verdadero, que yo no sé si son verdaderos o no, lo engavetaron, fue engavetado. La idea es en conjunto, pero la mayoría tiene temor de hablar. Aseguran que han recibido amenazas por quedar en libertad, pero están dispuestos a demostrar que fueron acusados de pertenecer a una estructura de narcotráfico sin razones verdaderas. Imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Gracias, Julio, por tu informe especial. Vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con más información. En minutos le contamos si se logró la aprobación de fondos solicitados por el gobierno para pagar pensiones. Y ahora vamos con Ingmar Batres hasta la Asamblea Legislativa para conocer si se logró la aprobación de fondos solicitados por el gobierno para pagar pensiones. Buenas noches, Ingmar. Adelante, cuéntanos qué es lo que ha pasado en el Salón Azul. Vamos a tratar de establecer la comunicación. Ahora sí, Ingmar, adelante, te escuchamos. Parece que tenemos problemas con el audio, Ingmar, pero más adelante vamos a tratar de restablecer ese enlace vía microonda hasta la Asamblea Legislativa. Y bueno, la aprobación de 282 millones de dólares en bonos es lo que solicitó el Ministerio de Hacienda para el pago del fideicomiso de obligaciones previsionales y para el ITSFA, es decir, el pago de pensiones a militares retirados. Muy bien, y ahora sí nos vamos a ir con Ingmar Batres, quien se encuentra en la Asamblea Legislativa. Ingmar, buenas noches, adelante, cuéntanos. Hola, muy buenas noches, compañeras. Así es, nosotros estamos en la Asamblea Legislativa y precisamente lo que hablaba Roxana, esos 282 millones de dólares en bonos que requiere el Ejecutivo para pagar las pensiones del ITFA y también los intereses de los certificados de inversión previsional. Es que cuando se desarrolló la sesión plenaria, el diputado del FMLN, Rolando Mata, dijo que había un dictamen favorable parcial para aprobar precisamente 70 millones de esos 282, los cuales 57 serían para el pago de los certificados de inversión previsional y 13 millones para los pensionados de la Fuerza Armada. Y los diputados no introdujeron esa pieza, precisamente esa petición al Congreso, al Pleno Legislativo, así que ese tema no se discutió entre todos los diputados. Y también lo que sí se discutió fue la ratificación de un préstamo de 30 millones para caminos rurales y esto no alcanzó los votos, los 56 votos que requiere la ley, solo alcanzó 41, así que debido a como solo alcanzó 41 votos, pues probablemente no se introdujo lo de los 70 millones y lo que sí fue aprobado fue un pronunciamiento que hace algunos minutos pues acaban de aprobar con 43 votos en solidaridad con el Congreso venezolano, esto debido a las recientes acciones del Tribunal Supremo de Justicia de ese país en inhabilitar precisamente al Parlamento venezolano. Vamos a mostrarles rápidamente cómo está el ambiente, pues todavía se están los diputados de Arena y el Dimos la microonda, vamos a tratar más adelante de restablecer la comunicación con Ingmar Batres para que nos cuente también qué es lo que podemos esperar para las próximas horas y esta sesión en la asamblea y si se va o no entonces a hablar de estos 70 millones de dólares. Ahí lo tenemos ya. Ingmar, yo te iba a preguntar, Ingmar, bueno, no han votado y ahora qué va a pasar entonces con el pago de pensiones para estas personas.
pues como no se alcanzó una votación y de hecho algunos diputados ya habían advertido que el día de mañana se iba a llegar al impago con respecto a los certificados de inversión previsional y esta es la última sesión plenaria. Luego vienen las vacaciones de Semana Santa. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues los diputados se pueden esperar hasta la otra sesión plenaria, es decir, hasta dentro de más de 15 días e introducir la iniciativa, y lo otro es que reorienten fondos, pero también se tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, así que lo cierto es que hasta la próxima sesión plenaria, después de Semana Santa, los diputados tendrán que ver ese tema y a ver si aprueban los 70 millones o los 282 por completo. Muy bien, gracias Ingmar por la información. Buenas noches. Buenas noches. Y el padrón electoral con miras a los comicios 2018 registra un incremento de nuevos votantes. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral aún no tiene asignado el presupuesto para este proceso. Todo parece que para las elecciones del 2018, más salvadoreños podrían asistir a las urnas. Al menos así lo revela el padrón electoral, que incorpora a 5.445.929 salvadoreños, a diferencia de las elecciones del 2014, en la que 4.900.000 votantes estaban inscritos. Y según el RNPN, este año, 187.255 salvadoreños cambiaron su domicilio. El municipio con mayor cambio de DUIs es San Fernando Chalatenango. En el caso de San Salvador, se registran 1.365 nuevos votantes. En Santa Tecla, 1.300 personas más que el año pasado votarán en ese municipio. A estas cifras se suman quienes cumplen 18 años antes de las elecciones, que según el RNPN son 72.000 jóvenes, que se convierten en nuevos electores. Pero también los nuevos votantes no solo son los jóvenes, hay personas adultas que nunca habían sacado su DUI, que lo van a sacar y van a ser nuevos votantes. Estos datos ya fueron enviados al Tribunal Supremo Electoral a través de una carta compromiso firmada con el RNPN. Sin embargo, el ente colegiado todavía no da el banderillazo de salida a los preparativos electorales. Y es que a menos de un año para los comicios, aún no ha tenido respuesta de Hacienda para el desembolso de los $39 millones solicitados. Entonces estamos gestionando para que el ministro de Hacienda envíe a la mayor brevedad ese presupuesto, así para que al regreso de vacaciones ese tema ya esté en la Asamblea Legislativa y podamos tener ya los desembolsos presupuestarios para el mes de abril. El magistrado presidente hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para hacer reformas al Código Electoral de tal manera que la Sala de lo Constitucional no emita fallos un año antes de las elecciones para evitar modificaciones que puedan entorpecer el proceso electoral. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Carla Carranza. Y más de 200 permisos para instalación de servicios de agua potable y energía eléctrica recibieron familias de varias comunidades ubicadas en terrenos ferroviarios. Violeta Raquel, FTE. Pacientes esperaban hacer llamados para entregarles el permiso de instalación para agua potable y luz eléctrica. Brenda salió desde muy temprano del barrio El Chile en La Unión para llegar al Museo del Ferrocarril en San Salvador, donde después de 10 años se le entregó la documentación para poder adquirir los servicios básicos en su vivienda. El agua de beber la tenemos que comprar. Pasan carros del agua de las perlitas vendiendo, ¿verdad? Pero para lo que es lavar ropa, trastos, tenemos que jalar con manguera. La situación cambia. Ahora cambia la situación, espero que todo sea mejor. Más de 200 familias de 35 comunidades recibieron sus permisos. Zulma Santos, que vive cerca de la estación del ferrocarril en Apopa, fue una de ellas. Feliz por un lado, ¿verdad? Porque ya se ven que están saliendo los proyectos, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios por las oportunidades que nos da, porque todo es primero agradecerle a Dios y después a las organizaciones. Son 283 permisos de agua y de luz que estamos brindando esta mañana y además estamos informándole de algunas autorizaciones que se están dando para tema de aguas negras, un tema de un pozo también en una comunidad. Son alrededor de más de 6 departamentos en sus comunidades que van a ser beneficiadas. De acuerdo al presidente de CEPA, son en total 3.751 familias de las comunidades de terrenos ferroviarios los que ya cuentan con servicios básicos. Con imágenes de Erika Alfaro, informó Azucena Sandoval. Vamos ahora con la sección Economía al Costo.
El Banco de Desarrollo de América Latina ha presentado su último informe en el que destacan la necesidad de incluir más a las mujeres en la vida laboral. Aseguran que si esto ocurriera, la región crecería incluso un 34%. Teniendo en cuenta el potencial de las mujeres para dinamizar la economía de los países, parece evidente que apostar por ellas es una vía eficiente y segura de garantizar tasas de crecimiento sostenibles. En América Latina, solo el 50.3% de las mujeres participan en actividades económicas, mientras que los hombres lo hacen en un 78.9%. La entidad financiera señaló que hoy persisten barreras sociales, económicas y legales que impiden a las mujeres desplegar todo su potencial y participar de forma plena en la vida pública. En la región, por ejemplo, las mujeres ocupan solo una cuarta parte de los cargos públicos de los poderes de Estado. Además, pueden ganar hasta un 19% menos que los hombres al desempeñar un mismo trabajo. Con el fin de mejorar la autonomía económica y sus capacidades de liderazgo, esta institución financiera ha asegurado que impulsará iniciativas para aumentar la alfabetización financiera entre mujeres y la creación de programas de emprendimiento para fomentar que tengan ingresos propios. Este estudio concluye que la desigualdad en América Latina afecta no solo a las mujeres, sino el desarrollo de todo el continente. Con esta información regreso con ustedes. Y a continuación vamos con nuestra sección negocios. Las grandes telenovelas tienen un gran canal. Este próximo 24 de abril, en la gran pantalla de Canal 12. Coca-Cola lanza su nueva estrategia Marca Única y lo celebra con la segunda edición del Tómate la Ciudad Fest. La nueva estrategia invita a disfrutar del placer de beber una Coca-Cola en cualquiera de sus variantes. Dasal ofrece a sus clientes el Eco Wash, el único método de lavado de vehículos 100% ecológico a base de vapor, con lo que se economiza tiempo y sobre todo agua. Ya está todo listo para que arranquen las actividades de Semana Santa gracias a Industrias La Constancia y la Alcaldía Municipal del Puerto de la Libertad junto a sus marcas simbólicas, Pilsener y Coca-Cola. El sorteo de El Pozo número 54 de la Lotería Nacional de Beneficencia tuvo lugar en las instalaciones Roosevelt. Estuvo en juego $215,000. La invitación para que mañana no se pierdan la entrevista de Noticiero Hechos. Manuel Burgos va a estar hablando con el canciller de la República, Hugo Martínez, sobre la visita a Estados Unidos y temas migratorios. Muy importante, no se lo pierda a partir de las 6:30 de la mañana. Y esto es un truco de magia callejero en el que un hombre sostenía a una persona supuestamente partida en dos. Fue descubierto luego de que alguien lanzara a sus pies unos petardos. Los artistas salieron disparados revelando el secreto del truco. Y en minutos tenemos información en vivo desde Calle Antigua, Huizúcar, sobre el simulacro de rescate por un accidente vial. De la noche nos enlazamos con Celia Mendoza para que nos cuente un poco acerca de este ataque de misil que ha sucedido en Siria. Adelante, Celia. Muy buenas noches, así es, alrededor de las 8:45 de la noche, hora del este, se confirmó la salida de por lo menos entre 50 a 60 misiles Tomahawk que fueron lanzados desde el Mediterráneo, desde dos barcos de las fuerzas militares estadounidenses, después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, autorizara este ataque contra una base militar en el occidente de Siria. Esta base militar, de acuerdo a la información dada por el Pentágono y el mismo presidente Donald Trump, fue la base militar de donde salió el ataque del pasado 4 de abril con gases que fueron utilizados contra el pueblo sirio. El presidente de los Estados Unidos aseguró a los medios de comunicación desde Mar-a-Lago, donde se encuentra en su reunión con el presidente chino, que este era un ataque barbárico que había sido perpetrado por el líder de Siria, a quien catalogó de dictador, y que había matado, asfixiado con este ataque a hombres, a mujeres y a bebés.
Esto es algo que él asegura no van a aceptar y manifestó que a diferencia de la administración no va a tomar acción y que este país ha violado las diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que no está siguiendo las limitaciones que se le habían puesto en torno al uso de armas químicas, las cuales han sido prohibidas y que según el gobierno de Siria se había comprometido desde el 2003 en el último ataque que fue confirmado durante ese momento con gas de pimienta contra el pueblo sirio y que habían llegado a un acuerdo dentro de las resoluciones de Naciones Unidas. Este ataque se convierte en la primera acción militar lanzada contra Siria por parte del gobierno estadounidense bajo la administración del presidente Donald Trump y por ahora sabemos que están analizando las opciones militares que fueron presentadas por su asesor de Seguridad Nacional, el general McMaster, así como el secretario de Defensa, el general Mattis. Celia, Trump ha dicho es de interés vital de seguridad nacional. Así respondía este bombardeo, es de interés vital de seguridad nacional. Preguntarte, para poner un poco en contexto la situación que se está viviendo en Siria, es importante que hablemos de tres actores principales y dentro de estos actores está la comunidad internacional, Rusia apoyando a Bashar al-Assad y Estados Unidos apoyando a los rebeldes. Al menos eso era lo que se conocía para el gobierno del expresidente Barack Obama. Hablemos entonces de estos protagonistas de este conflicto para entender un poco más, porque no es únicamente contra el Estado Islámico, sino que también está el régimen de Bashar al-Assad y los rebeldes. Definitivamente, y esto es lo que hemos visto en los últimos años. Mucha gente responsabiliza a Bashar al-Assad y los 6 años que llevan dentro de esta guerra civil de que se haya logrado de alguna manera crear las primeras semillas de lo que hoy es el Estado Islámico. Recordemos que en el área que está ubicada al lado de Irak, donde en este momento estamos viendo los diferentes ataques, Alepo, el área de Homs, toda esta área se convirtió en un área donde la oposición, aquellos que no estaban de acuerdo con el gobierno de Bashar al-Assad, empezaron a rebelarse contra el gobierno y empezó la represión. Durante ese momento, el gobierno de los Estados Unidos entregó armas y le dio diferente apoyo a la oposición. Sin embargo, la situación interna de Siria y la falta de recursos militares en ese momento impidió que se pudiera establecer una oposición fuerte y que tuviera la capacidad militar. Y esto también llevó a que grupos extremistas tomaran ventaja de este desorden, si se pudiera llamarse así, a esta situación. La falta de control del gobierno y la falta de control de diferentes autoridades permitió que se estableciera el Estado Islámico. Pero lo que hemos visto durante estos últimos años, más allá del fortalecimiento del Estado Islámico, es la intervención de países externos dentro de esta guerra interna. Rusia e Irán, los cuales apoyan al gobierno de Bashar al-Assad y han logrado de alguna manera meterse en este conflicto. Hemos visto cómo los Estados Unidos logró establecer una coalición en los países árabes para atacar al Estado Islámico, pero inclusive desde la administración del presidente Barack Obama vimos críticas, ya que Rusia indicó que iba a ir a Siria a tratar de combatir el Estado Islámico, pero se ha identificado que muchos de sus ataques básicamente se han hecho en contra de la oposición y esto es lo que ha llevado a este tipo de ataques que nos ponen en un panorama completamente distinto. Y recordemos que en este momento en Ginebra se están adelantando conversaciones por parte de la oposición con el gobierno sirio y diferentes actores de Naciones Unidas, así inclusive como rusos e iraníes, quienes están trabajando en diálogos, pero diálogos que, como podemos ver, no se han reflejado en el territorio sirio. Muy bien, Celia, se conoce que los misiles han golpeado aviones, instalaciones aéreas y de suministro de gasolina, y también no se conoce todavía el número de fallecidos o de lesionados que ha dejado este ataque. Pero ¿tú cuál crees que sea la respuesta de Siria ante este ataque de misiles que ha recibido? Bueno, es algo interesante. Estamos esperando a ver qué puede hacer Bashar al-Assad. Es difícil que haga una respuesta contra los Estados Unidos. Podría tener una respuesta directamente contra el pueblo sirio, atacar a su propia gente, castigarlos a ellos por las acciones estadounidenses, y ahí es donde tenemos que ver qué va a suceder. Esta base militar lo que han tratado de hacer es incapacitar la posibilidad de que puedan salir sus aviones, de no permitirles que tengan la potencia para atacar a su propia gente, y este era básicamente el objetivo de este ataque.
Esta base militar es la base militar de donde salió el ataque químico, eso lo dijo el presidente, pero también es una base militar donde se ha confirmado, de acuerdo a agentes del gobierno estadounidense, donde se confirmó que había presencia rusa, y de hecho hace pocos minutos miembros del Pentágono informaron a los medios de comunicación que se le había dicho a algunos de los rusos, o por lo menos a la inteligencia rusa, que se iba a llevar a cabo ese ataque en esa base para que esta gente pudiera ser evacuada de alguna manera o se les advirtiera. Así que realmente es algo que se está manejando todavía. La información de los daños específicos no la tenemos aún, pero el Pentágono estará dando estos detalles y estamos seguros que nos darán un detallado informe de lo que ellos pudieron identificar después de este ataque de más de 60 misiles. Muy bien, vamos a estar pendientes, Celia. Muchísimas gracias por tu análisis y toda la información que has compartido con nosotras. Celia Mendoza, de La Voz de América, con esta información en desarrollo. Estados Unidos ha atacado con misiles al ejército sirio en respuesta al asalto químico. Gracias, Celia. Buenas noches. Muy buenas noches. Y seguimos con más noticias internacionales. En Guatemala, más de 200 allanamientos se realizaron en gran parte del país en busca de delincuentes acusados del delito de extorsión, deteniendo a más de medio centenar de personas. El informe gracias a nuestra cadena aliada Noti 7. El Ministerio Público y la policía reanudaron esta mañana una ofensiva contra 3 grupos criminales que extorsionan a personas particulares, comerciantes y transportistas. En esta ocasión denominaron a la operación Unidos contra la Extorsión para sacar de las calles a estos criminales que están causando terror en el país. Hoy se ejecutaron 202 allanamientos en 7 departamentos. En Guatemala, en los municipios de Villanueva, Misco, Amatitlán, Chinautla, Palencia y San Pedro Ayampur. Mientras que en la provincia, en Escuintla, Santa Rosa, Jalapa, Zacapa, Suchitepeques y Retaluleu. El plan de persecución penal incluye la captura de 130 mareros pertenecientes a 3 grupos de extorsionistas: el grupo de imitadores, la Mara Salvatrucha y la Mara 18. Esta mañana nuevamente se pone de manifiesto esta coordinación interinstitucional con la realización de estos allanamientos y, de acuerdo con las investigaciones que practicó en este caso la Fiscalía contra el Delito de la Extorsión, hablamos de 3 estructuras que se lograron identificar por medio de las pesquisas. Para trasladar a todos los capturados en este megaoperativo, se instaló un centro de administración de justicia en el Club de Oficiales de la Policía Nacional Civil, en la zona 6 capitalina. En los allanamientos, la policía encontró armas, municiones, dinero, teléfonos móviles, droga y vehículos. Con estos allanamientos en total se evitaron 33 ataques contra la Policía Nacional Civil. En Venezuela, miles de opositores protestaron en diferentes puntos de la capital de Caracas, produciéndose un choque entre manifestantes y la Policía Nacional Bolivariana, luego que cerraran el paso y les dispararan gases lacrimógenos y balas de goma para dispersarlos. Los manifestantes pretendían llegar a la Defensoría del Pueblo para solicitar el respaldo del proceso iniciado por el Parlamento contra 7 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Mientras tanto, en otro punto de la capital, el régimen de Nicolás Maduro se manifestaron en apoyo al gobierno venezolano, repudiando las acciones opositoras. Y en Argentina se llevó a cabo la primera huelga general contra el gobierno de Mauricio Macri. La medida fue convocada por todas las centrales sindicales del país en rechazo a las políticas económicas del gabinete central. El cuerpo de seguridad golpeó y lanzaron gases lacrimógenos a los manifestantes para dispersarlos, resultando 4 personas lesionadas y 6 capturados. La huelga paralizó el transporte público, trenes y además cancelaron todos los vuelos de los diferentes aeropuertos del país. Los senadores demócratas votaron en contra y bloquearon la nominación de Neil Gorsuch a la Corte Suprema de los Estados Unidos. El Partido Republicano quiere aplicar la táctica nuclear para forzar su nombramiento este viernes. En medio de la violencia, Colombia y el ELN harán un balance conjunto del primer ciclo de diálogos de paz. El jefe negociador del gobierno de Santos indicó que los encuentros se reanudarán el próximo 3 de mayo. Evo Morales regresó a Bolivia tras su operación de garganta en Cuba. El mandatario mantendrá un reposo relativo hasta el 17 de abril en Cochabamba y no podrá participar de actividades públicas.
El grupo terrorista Hamas ejecutó a 3 palestinos acusados de colaborar con Israel. Otras 3 personas esperan su ejecución y 7 ciudadanos fueron sentenciados a cárcel y trabajos forzados. El fuerte mensaje de J Balvin por la crisis en Venezuela. Duele ver un país hermano en una situación tan complicada. Estamos con ustedes, expresó el artista colombiano. Quiero que sepan que estamos con ustedes. Continuamos con más información. A esta hora se realiza un simulacro de rescate vehicular en la calle Antigua Huizúcar. Nuestro compañero Víctor Mengíbar nos informa. Adelante, Víctor, buenas noches. Con el fin de prevenir y estar atentos ante cualquier eventualidad que pueda suceder para estas próximas vacaciones, Cruz Verde Salvadoreña se encuentra realizando, como ustedes lo mencionaron, un simulacro de rescate vehicular en la calle Antigua Huizúcar. Pero para darnos un poco más detalles acerca de este simulacro que se está realizando, nos acompaña Luis Laínez de Cruz Verde. Luis, muy buenas noches, en vivo para Noticiero Hechos. ¿En qué consiste este procedimiento? Este ejercicio consiste en lo que es un rescate vehicular de 3 personas que venían en estado de ebriedad y colisionaron con una moto, y hemos tenido el saldo de 5 víctimas. Un hecho bastante frecuente, sobre todo estar prevenidos para estas próximas vacaciones. Sí, esto es bastante frecuente y debemos de acatar las recomendaciones que las autoridades y los cuerpos de socorro estemos brindando. Muy bien, muchas gracias, Luis. Y bueno, compañeras, como ustedes pueden ver en las imágenes, el auto volcado, las personas que están siendo atendidas y posteriormente trasladadas hacia un centro asistencial, lamentablemente, pero de acuerdo como lo ha dicho la gente del Viceministerio de Transporte, este tipo de acontecimientos y de accidentes se ha vuelto bastante frecuente en nuestra capital salvadoreña y sobre todo para esta época de vacaciones. Y con estas imágenes, compañeras, nosotros regresamos con ustedes a los estudios. Buenas noches. Muy bien, gracias, Víctor, por el informe. Buenas noches. Y a partir del 9 al 16 de abril, Cruz Roja Salvadoreña implementará el Plan Vacacional 2017, que contempla brindar asistencia a los veraneantes en las carreteras y balnearios de mayor afluencia. Para ello se contará con el apoyo de 1.500 voluntarios y 2.500 miembros de la institución humanitaria en 62 seccionales, quienes atenderán emergencias durante las 24 horas. Tenemos nosotros aproximadamente 185 guardavidas que van a estar en las playas, en los ríos y lagunas más visitadas por los veraneantes en todo el país. Desde Garita Palmera hasta la Barra Santiago y cubriendo todo lo que es las playas de nuestra patria. Hay un equipo que se está formado por guardavidas y socorristas. También hay socorristas en los lugares más importantes de todo el país. Por ejemplo, aquí en estos redondeles de la integración, están en Guazapa, en Santa Tecla, allá en La Libertad, como en el Kilo 5. Y en pocas palabras, la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador confirmó la condena de 30 años de prisión que fue impuesta en 1992 al coronel Guillermo Benavides por participar en el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas cometido en la UCA en noviembre de 1989. Y la Cámara de lo Penal de Santa Tecla confirmó la detención provisional en contra de Max González, mejor conocido como el Gordo Max, el empresario José Regalado y 2 imputados más acusados de pagarle a una red de tratantes para tener relaciones sexuales con menores de edad. Jonathan Rojas, de 33 años, fue condenado hoy a 14 años de prisión por el delito de violación en menor incapaz de 3 años. La víctima era su familia. El Salvador bajó 14 puestos en Índice Mundial de Competitividad Turística 2017, un importante indicador económico elaborado por el Foro Económico Mundial. Según el informe, las áreas con más deficiencias que tiene el país son la seguridad y la economía. Y para las próximas horas se pronostica cielo medio nublado con probabilidades de lluvias aisladas a débiles al centro y al este del territorio, incluyendo la cadena montañosa al noreste del país. Nuestra sección de espectáculos. La leyenda musical Barry Manilow salió del closet y se declaró homosexual a los 73 años. El artista contó en una reveladora entrevista que optó por no declararse abiertamente gay antes por temor a la reacción de sus miles de fanáticos alrededor del mundo. La ex Spice Mel B denunció a su esposo por estrangularla y golpearla en repetidas ocasiones. Tras la demanda, un juez concedió a la cantante una orden de alejamiento temporal y la custodia única de su hija menor.
Michael Keaton será el villano en la versión en acción real de Dumbo. Trascendió a la prensa que Tim Burton, el director elegido para esta apuesta de Disney, está a punto de cerrar el trato con el actor con quien trabajó 25 años atrás. Leonardo DiCaprio afirmó que Perú está mal preparado para afrontar el cambio climático. El actor envió un mensaje a través de su cuenta en Instagram y aseguró que las inundaciones que afronta el país suramericano son las peores de su historia. El reggaetonero colombiano J Balvin envió un mensaje de solidaridad a Venezuela ante la crisis política que atraviesa. Quiero que sepan que estamos con ustedes. Y lo invito para que el día de mañana no se pierda la entrevista con Jennifer Valle, Armando Godoy, Meme Rivera, el invitado Alfredo José, el fundador de la Orquesta La Colección. El tema es personaje, por supuesto, para conocerlo un poco más. No se lo pierda mañana en Radio Sonora en el 104.5 del FM. Recuerde, información al instante, es todo por nuestra parte. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches, que descansen.